Bueno, pues hoy en nuestro Sport vamos a hablar con César Azcárate. Él es el arquitecto que ha estado diseñando la nueva cubierta del Estadio Ciudad de Valencia. Hola César, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues en primer lugar agradecerte muchísimo, ¿no? que estés aquí con nosotros. Y a ver, César, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? El pasado 8 de noviembre el Levante volvía a jugar en casa. Hacía pues prácticamente 8 meses, ¿no? Desde el 8 de marzo precisamente ante el Granada. ¿Qué le parece? ¿Le gusta cómo está quedando la obra, su proyecto? Pues la verdad es que sí, yo creo que el estadio está teniendo una nueva cara totalmente diferente a la que tenía antes, ¿no? Ujú. Sobre todo, bueno, con esa nueva cubierta que es la fase primera que se ha ejecutado ahora, ¿no? Y bueno, pues la cubierta realmente yo creo que ha quedado espectacular, es capaz de albergar todas las infraestructuras necesarias para las retransmisiones televisivas y bueno, tiene una imagen por dentro al menos, ¿no? De momento pues bastante diferente a lo que teníamos antes, ¿no? Oye, César, ¿ya ha habido alguna desviación respecto al proyecto original o al que usted planteaba y la implementación y la estructura que están trabajando ahora? No, no, desviaciones no, la verdad es que se ha hecho el proyecto según, o sea, se ha ejecutado la obra según teníamos el proyecto redactado y bueno, superando también estos momentos difíciles que hemos tenido en todos los niveles afectados por la pandemia, ¿no? Y por el COVID. Y bueno, pues ya se ha llegado al fin de esta primera fase. Mm. Bueno, César, y vamos a ver, cuando le contrataron o cuando empezó a hablarse bueno, de poner una cubierta, que entiendo que es el objetivo principal de esta remodelación, ¿qué le pidieron? ¿Cuáles son los objetivos bueno, de este desafío tecnológico? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el objetivo final de la remodelación del estadio es una remodelación integral de todo el estadio, no solo ponerle una cubierta. Por eso te decía al principio que la cubierta realmente es la fase uno del proyecto completo, ¿no? Que se completará con la fase 2. Eh, a grandes rasgos, el proyecto completo de remodelación y modernización de todo el estadio implica la cubierta, que como te digo es la fase uno de lo que ya está construido, e implica después una reforma de los espacios interiores detrás de las gradas, porque las gradas se han quedado en esta primera fase tal y como estaban, y sobre todo en la segunda fase lo que tenemos es una remodelación de todos los usos y funciones para los espectadores que están detrás de la grada y también para los jugadores, con una renovación de vestuarios y renovación de las zonas de prensa, etcétera, etcétera. Y por último, la inclusión de una fachada nueva que llegará también con la segunda fase. Todo eso hará que la obra sea completa y sea conjunta y sea esa remodelación integral. Mm. Entonces, el objetivo, o sea, viendo un poco esos objetivos que te digo, que son esas dos fases, pues lo primordial en el estadio es convertir un estadio de los años 60, que fue inaugurado en el año 69, en un estadio del siglo XXI que sea capaz de, como decía, tener todas las infraestructuras y todas las necesidades que hoy en día existen para hacer las retransmisiones televisivas de una manera pues moderna y comprometidos con los estándares de la liga y con los estándares internacionales de retransmisiones de fútbol y también dotar de todas las comodidades y todas las funcionalidades que un estadio moderno ya del siglo XXI tiene que tener. Mm. Oye, ¿y qué timing porque has comentado que esto es una primera fase, pero que todavía queda, bueno, lo que nos estás comentando de la remodelación interna de los vestuarios, la fachada, ¿qué calendario manejáis? Bueno, ahora no hay un calendario, la idea, o sea, no hay un calendario con unos finales definidos, bueno, porque ahora se está sujeto a muchas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los proyectos, con los permisos, con las compatibilizarlo con las competiciones para ir haciendo la obra sin afectar a las competiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas variables encima de la mesa y todas ellas son las que se van a ir poniendo poco a poco una vez que ya hemos rematado o estamos rematando ahora mismo esa primera fase, pues ya se establecerá el calendario pertinente por parte del club para que logremos esos siguientes objetivos. Mm. Mire, le hemos leído en otras entrevistas que ha concedido, donde, hablando de la primera fase, entiendo, ¿no? Sobre todo del tema de la cubierta,
que el principal desafío consistía en, bueno, en colocar una cubierta sobre una infraestructura que ya está creada. No se trata de derribar el estado y hacer un nuevo, sino que había que aprovechar lo que ya estaba hecho en un entorno urbano con poco espacio alrededor y que, claro, eso pues era un reto difícil. ¿Qué soluciones han encontrado para salvar este problema? Bueno, pues sí, efectivamente, como dices, hay varios retos, ¿no? El remodelar un estadio tiene mucho que ver con mantener la historia, la tradición de un club en un lugar, con los aficionados yendo pues desde hace muchos años a ese lugar, en fin, todo lo que significa la historia del estadio y del club están allí presentes, ¿no? Entonces eso hay que mantenerlo, pero además luego hay otras repercusiones, digamos, técnicas, ¿no? No podemos poner una cubierta nueva con todos los requerimientos, como decía, que necesita las infraestructuras para las retransmisiones televisivas que apoye directamente sobre la estructura existente ejecutada en los años 60, ¿no? Entonces, hemos tenido que eh, proyectar, diseñar un sistema de cubierta, un sistema estructural de cubierta que es un tanto específico y especial para este lugar y para este estadio y que se conoce como una cubierta ligera de cables, de manera que lo que es el peso nuevo es mucho más ligero que una cubierta convencional y además los apoyos de esa cubierta, al ser también más ligeros y con un sistema específico que se llama el sistema estructural como de rueda de bicicleta, mediante cables, lo que hace es ocupar poquísimo terreno que no estaba disponible porque el límite de la propiedad del estadio es justamente el perímetro de su fachada, ¿no? Entonces, uniendo un poco todas esas circunstancias, pues se ha diseñado este sistema estructural que ya existe en algunos otros estadios de fútbol, que es una solución tecnológica muy avanzada y que, bueno, pues es la que ha habido que recurrir en este caso particular con todos los condicionantes previos que requería el estadio, ¿no? Y que luce pues un poco tan espectacular como hemos podido ver en las fotos, ¿no? Mm. Oye, César, has comentado, pues bueno, esta breve charla, ¿no? Diciendo que el objetivo al final era trasladar un estadio de los años 60 al siglo XXI. Y ahora mismo también acabar de recalcar la importancia que tenía, aparte del desafío tecnológico, partir por del arraigo, la tradición, la historia del club. ¿Cómo se plasma todos estos intangibles que al final estás diciendo de, bueno, ser capaz de aprender, ¿no? De empaparse un poco de la particularidad, de la idiosincrasia de Levante, que bueno, usted no es valenciano, pero para nosotros, para los valencianos, oye, pues el levantinismo, ¿no? Los granotas, pues Mm. es una forma particular de ver el mundo. ¿Cómo se integra eso en la redacción de un proyecto de ingeniería o de arquitectura? Mm. Bueno, pues sí, la verdad es que, como te decía antes, no hay como varias componentes. Una componente es la técnica, que la componente técnica es difícil, pero para mí, en todos los proyectos en los que nos involucramos en general desde IDOM, ¿no? Eh, pues el componente también de la tradición, de la historia, de las necesidades del cliente, pues son tan importantes o más que la técnica, ¿no? Entonces, eso, si tú lo tienes claro desde el principio, aunque efectivamente yo no sea de nacimiento valenciano, pero bueno, pues con innumerables reuniones con los directivos y la gente del club que llevan esa emoción y esa historia del club desde hace muchísimos años y te lo van transmitiendo. Desde nuestra propia oficina que tenemos en Valencia, lógicamente con gente valenciana, y Don tiene una gran oficina en Valencia, es una empresa multinacional, digamos, ¿no? Que trabaja en todo el mundo y tenemos oficina en Valencia desde hace muchísimos años y tenemos unos profesionales y un conocimiento de lo local también pues muy amplio, ¿no? Que lógicamente a mí, que yo no soy de allí, pues me ayudan para poder entender las cuestiones necesarias para conocer este proyecto, ¿no? Entonces, todo eso te vas empapando de todo eso y tratas de sacarlo luego en lo que es el aspecto del proyecto, porque este es un proyecto único y específico para el Levante y eso en cualquier proyecto que hacemos siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces se trata pues eso, de mucho trabajo, muchas reuniones, mucho entender las cosas que te van contando y luego ya pues en cuanto a la componente arquitectónica pues lógicamente los temas de imagen corporativa de un club como Levante ya con una imagen corporativa tan arraigada a lo largo de los años, pues son las que tú intentas implementar en el diseño arquitectónico.
Mm. Por lo que estás diciendo, César, lo que me da la sensación es que hay un trabajo previo a la, no a la construcción, sino a la mera presentación del proyecto. El proyecto, mire, estaba ahora revisando un poquito antes de hablar con usted, se presentó, por lo menos el Levante lo hizo público justamente ahora hace 2 años. En diciembre de 2018, pues sacaron un vídeo con una modelación de cómo iba a quedar, tal. ¿Cuánto tiempo anterior a ese momento de decir, mira, esto es lo que queremos hacer, lleva? Ujú. Bueno, mira, los proyectos en arquitectura en general, cualquier proyecto, tiene un periodo que siempre está entre desde que lo inicias, ¿no? Hasta que acabas la obra y la ejecutas, hay una media de un periodo de tiempo de entre 6 o 7 años, ¿no? Como media. Hay Mm, proyectos que duran más, hay proyectos que son más rápidos y duran menos. Igual en un año haces el proyecto y en otro año haces la obra. Pero lo normal es que sean muy duraderos. Entonces, en este caso yo no recuerdo ahora cuándo serían las primeras reuniones con el club, pero desde luego hace mucho más de ese tiempo que dices, de hace 2 años cuando se hizo la presentación, porque hay un trabajo previo muy importante, hay un trabajo de estudio de viabilidad, hay que ver si la operación es viable, si tienes que hacer muchos estudios previos antes de tomar las decisiones que las tiene que tomar el club, lógicamente, de que es adecuado el acometer esta obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, con esa media de entre de 6 años, pues no recuerdo exactamente cuándo empezamos a trabajar, pero hace más de 2 años seguro, ¿no? mm. Y bueno, todavía nos quedan más pasos de obra, o sea que bueno, por eso las historias de los grandes proyectos son siempre largas. Oye, César, el club mandó no hace mucho, ¿no? Pues estaba previsto que pudiera volver el equipo a jugar para el fin de semana del 24 o 25 de octubre. Finalmente no fue así, ¿no? Fue un poquito más tarde, no mucho, todo hay que decirlo, fue el 8 de noviembre. Pero ese decalaje, ¿no? Entre este primer aviso de volvemos el 24 y finalmente volver el 8, ¿a qué se debe? ¿O a qué se ha debido? ¿A qué se Bueno, pues debió? no, pues a los problemas típicos de las obras que siempre hacen que haya algo que puede ser una tontería o que puede ser algo importante que hace que esto no esté al 100% en las condiciones debidas para la celebración, en este caso, de un partido de fútbol, ¿no? Mm, Entonces, bueno, pues son o una pequeña cosa o varias pequeñas cosas que yo qué sé, pues no, la iluminación no se puede encender o el terreno de juego necesitamos unos días más o lo que fuera. Son pequeños detalles, la verdad es que se hizo muchísimo esfuerzo por todas las partes para que se pudiera lograr esa fecha, pero bueno, imponderables de ultimísima hora pues hicieron que nos retrasáramos en un partido. mm. Oye, y todo este proyecto, por lo menos la fase de construcción, ¿no? Ya de trabajo, de obra, se ha dado en gran parte en medio de una pandemia, como bien, por desgracia todos sabemos. ¿De qué Sí. manera afecta esto al desarrollo del proyecto? Bueno, pues afecta muchísimo, como te puedes imaginar. Ha afectado a todos los órdenes de la vida, ¿no? A todos en nuestras vidas cotidianas nos ha afectado. Pues imagínate en una obra en la que tienes que recibir materiales de distintas procedencias, incluso de países del extranjero, que venían materiales de otros países de fuera, en la disponibilidad de personal para acometer las obras, personal que a veces si se veía afectado por el virus, pues como en como nosotros en la oficina, en cualquier sitio, pues te trastoca un poco todos los planes que tienes. O sea que el llevar a cabo esta obra con el esfuerzo de todos, pues ha sido realmente muy complicado y una obra titánica, diríamos. ¿No? Mm. Oye, César, mira, yo no conozco personalmente ni a Kiko Catalán, un poquito más a la gente de comunicación, pero a lo que voy es que yo no conozco la directiva o, no sé, el consejo de administración del Levante, pero sí que veo, bueno, al final es mi trabajo, es mi profesión, que llevan una línea estratégica muy marcada. Es decir, el Levante creo que es uno de los clubes que mejor planifica todo, desde su estabilidad financiera a su crecimiento, a cómo engarza esto en el aspecto deportivo, a lo que voy, que me da la sensación, estoy convencido de ello, de que no es hacer un estadio o remodelar el estadio o actualizar un estadio porque sí, sino que forma parte de un plan estratégico más amplio de crecimiento de la institución en muchos niveles. Pues ahora el siguiente desafío posiblemente sea la ciudad deportiva, en consolidación del primer equipo, en las resto de disciplinas. Mi pregunta es, ¿de qué manera se integra este proyecto de llevar un estadio al siglo XXI en la estrategia general del Levante? ¿Y qué papel Bueno, juega pues una instalación, ¿no? en ese plan estratégico? como bien has dicho, efectivamente, toda la directiva del Levante
pues tiene una línea muy clara estratégica en cuanto a todos los ámbitos del club, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? El institucional, el deportivo, el patrimonial, etcétera, etcétera. Me imagino que gestionar un club debe ser complicadísimo, ¿no? No es mi labor y no entiendo de ello, ¿no? Pero sí entiendo que es un tema pues muy complicado y que requiere unas capacidades estratégicas pues sobresalientes, ¿no? El Levante lo está demostrando y, por supuesto, ya un poco en lo que más me compete a mí, para mí es muy importante que todos los clubes, y de hecho pues todos los clubes importantes del mundo que te toca conocer y que tú mismo conoces y que lees en la prensa, pues la parte patrimonial, es decir, el gran patrimonio normalmente de los clubes de fútbol, pues es su estadio, ¿no? Su estadio si lo tienen en propiedad, porque hay otros que tampoco lo tienen del todo en propiedad, ¿no? Pero precisamente el tener un patrimonio en propiedad como es un estadio de fútbol, el que sea capaz de, de proyectar esa imagen de modernidad, de proyectar esa imagen de confort en el estadio, de ser capaz de albergar eventos internacionales, de dotar de mayor confort a sus usuarios. En fin, yo creo que todo eso forma parte de tener un patrimonio saneado y de tener un patrimonio en buenas condiciones para algo tan importante como es la celebración de los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, todos los clubes importantes están modernizando o construyendo estadios nuevos, que al fin y al cabo es un poco lo mismo, y yo creo que es un punto importantísimo en la gestión global de un club que, como te digo, debe ser una cosa complicadísima. Pues, mira, quería ir ya lo último en esta misma línea, ¿no? De decir, vale, el papel que juega, ¿no? Intentábamos preguntar el papel que juega el estadio en el desarrollo estratégico de la entidad, pero también en cuanto al propio modelo de negocio, no del Levante, sino del fútbol, del deporte. Es decir, creo que evidentemente nos estamos americanizando y en esta ocasión no en el mal sentido, sino en el buen sentido de entender ir a disfrutar de un espectáculo deportivo no como ir al campo y punto, sino pues una acción casi de familia, de amigos, integrar una alternativa de ocio que incluye ir a ver el espectáculo deportivo, pero también pues ir antes, no sé, disfrutar, crear esta comunidad en torno al estadio, en torno al Levante y el estadio como el punto de encuentro, ¿no? de la comunidad granota. ¿De qué manera las nuevas funcionalidades o la nueva dotación del estadio ayuda a este crecimiento, a este traslado del modelo de negocio como un punto únicamente donde se va a ver un espectáculo a un punto que es el punto de encuentro de levantinismo y que sirve para mucho más que ir a ver un partido de fútbol? Sí, por supuesto, tienes toda la razón. En los últimos 10, 15 años, los modelos de los estadios de fútbol han cambiado de manera radical. Como bien dices tú, en Estados Unidos, que bueno, ahí está el soccer, pero está iniciándose o está tomando mucha relevancia el soccer, ¿no? Que es nuestro fútbol, pero el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto, etcétera, etcétera, pues llevan una tradición mucho mayor que lo que es el soccer para ellos allí ahora o lo que es el fútbol para nosotros. Y entonces ellos llevan un poco la delantera en lo que es la gestión de esos grandes estadios, ¿no? Para el fútbol americano, para todo esto, ¿no? Efectivamente, muchas de las cosas que suceden en Estados Unidos pues están viniendo a Europa y muchas de las cosas que suceden en Europa están yendo también a Estados Unidos, como es la propia práctica del fútbol o el soccer que llaman ellos, ¿no? Entonces, como te decía, en Europa, como en los últimos 10-15 años más o menos, el modelo del estadio europeo ha cambiado de manera radical porque ha cogido cosas del modelo americano y son esas cosas que bien decías tú, ¿no? Ir al estadio en familia, un tiempo antes para poder estar allí pues haciendo el prepartido, pero para eso tienes que tener unas instalaciones que sean adecuadas, para después en el descanso también vivir el partido de otra manera, que no sea solamente estar en tu asiento sentado esperando a que comience la segunda parte, y por supuesto el postpartido también es importante, ¿no? Entonces, estas cosas son las que tienen ya, que empiezan a tener, y todos los clubes, como te decía antes, importantes, pues están modificando, renovando sus estadios para esto, y para mí es importantísimo. Es decir, hace 15 años, 20 años, los estadios de fútbol para mí eran casi, en Europa me refiero, llamémosle instalaciones deportivas, ¿no? Uno iba un minuto antes de que comenzara, se ponía en su asiento
y se marchaba, había visto el partido y se marchaba y ya está, ¿no? Y no disfrutaba nada más del estadio, ni hacía esas relaciones, ni se encontraba con otros más que con los propios que estaban alrededor de su asiento, ¿no? Esto tiene que cambiar, está cambiando y forma parte de esa modernización que te he comentado al principio de una instalación de los años 60, que es el estadio de Levante, que va a ser pues modificada con con todos estos tipos de servicios, pero que son no solo para los espectadores, sino también para una mayor comodidad para los jugadores, también para los periodistas y para poder celebrar eventos en el estadio en los días en que no hay partido, que esa también es otra cuestión muy importante, ¿no? Antes los estadios se abrían 2 horas cada 15 días y nada más, y ahora los estadios, como son una infraestructura que además tiene una ocupación en la ciudad importante, pues lo suyo es que estén funcionando los 7 días de la semana, ¿no? Y tienen espacios suficientes para poder hacerlos y para poder implementar este tipo de actos o de eventos o de usos que hagan que el estadio sea funcional y se utilice todos los días del año. Oye, César, y si fueras un artista, aunque bueno, es verdad que la arquitectura y la ingeniería parece que no, pero también tiene mucho de arte, te preguntaría en quién te has inspirado, si has tenido, no sé, otros modelos, otros estadios que te hayan ayudado. Siendo, pues bueno, un proyecto de ingeniería, la pregunta es un poco lo misma, pero menos bucólica. Pero es, oye, ¿qué otros estadios, qué referencias, cómo se integra, ¿no?, este proyecto en el panorama nacional e internacional de estadios nos han servido? Es decir, ¿en quién nos hemos fijado para tener el nuevo Ciutat de Valencia? Uh-huh. Bueno, pues en muchas cosas. Es muy difícil sintetizar, pero te fijas en muchas cosas, te fijas en modelos de otros estadios, visitas muchos estadios y coges lo bueno y dejas lo malo, que también hay muchas cosas que también se hacen buenas cuando lo que haces es no incorporar los defectos o las cosas malas. Entonces hay una amalgama de conocimiento de muchísimas situaciones, de muchísimas culturas también, y luego pues lógicamente te vas inspirando en lo que decíamos antes, ¿no? La tradición de un club tan importante como el Levante, yo qué sé, hasta en la luz de Valencia, ¿no? O sea, no es lo mismo la luz en el Cantábrico que la luz en el Mediterráneo. Pues estas cuestiones que parece que no tienen importancia a la hora de desarrollar los proyectos, claro que la tienen, ¿no? Los colores, la luz, el clima, lo que te digo, la tradición, la historia y luego las referencias y el conocimiento que tienes de muchísimos estadios. No se puede decir, o por lo menos yo no puedo decir en este caso, que hay una inspiración ni de uno ni de dos estadios concretos. No, hay un conocimiento aplicado de muchos para convertir esos conocimientos en algo que sea específico del Levante, un club tan importante como Levante y en una ciudad tan importante como Valencia. Ya, César, dos últimas preguntas. La primera es, bueno, estamos hablando del Levante porque es el motivo que nos tiene aquí, pero es que casi para alguien que trabaja en un medio hay que preguntarlo. Sabe que no es el único club de la ciudad. Tiene un club, el otro, Valencia Club de Fútbol, que intentó hacer un nuevo estadio y ahí está el pobre viendo como la puerta de Alcalá, ¿no? Viendo pasar los años. No sé qué opinión tiene del proyecto del nuevo Mestalla, del antiguo nuevo Mestalla, si cree que finalmente se va a poder sacar adelante de alguna forma, si la estructura va a servir para algo con el tiempo que ha pasado, estará hecha polvo y habrá que volver a empezar. No sé si le merece alguna opinión esta situación. Sí, yo no tengo no tengo conocimiento de lo que está pasando ahí, pero lo que sí me gustaría es que ese estadio se finalizara lo más pronto posible, porque no tiene sentido en una ciudad que haya una estructura construida durante tantos años sin finalizarse, porque no es bueno, entiendo, ni para el club ni para la ciudad. Entonces yo lo que desearía como profesional, como arquitecto, es que eso se acabara cuanto antes, que en Valencia pudiera tener su nuevo estadio cuanto antes bueno, y que se acabe de la mejor manera posible. Por supuesto que una estructura tan importante como una obra tan importante como la que se ha construido en esa estructura de hormigón no tiene ningún problema para ser acabada en cualquier momento. O sea, no, a mí eso no, como técnico no me da ningún miedo. Esa estructura aguantará todo lo que tenga que aguantar, estará diseñada para que aguante muchísimos años
y este paso de tiempo que ha tenido no le va a afectar en nada, supongo. O sea que ojalá lo acabe en cuanto antes y será bueno para todos. Muy bien, César, ya para concluir, ¿se ha hecho usted un poquito granota? ¿Perdón? Si se ha hecho usted un poquito granota del Levante. Ah, sí, sí, granota, sí, sí, no te había entendido. Hombre, ya soy granota, vamos. Pues sigo perfectamente al equipo y bueno, a todo lo que hace. O sea que por supuesto que soy granota ya. Muy bien, pues oye, César, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, José Luis, pues nada, gracias a vosotros.